luchar por lo que es mío. Ah, olvídate de eso. Siempre he sabido que tú y Reinaldo tienen una gran atracción. Nuestro matrimonio ya no tiene solución. Vengo a denunciar un crimen. ¿Usted es la víctima? Soy el criminal. Acabo de tener un problema con Teresa Cristina. Ella cerró mi restaurante y me echó de casa. ¿Qué? Quiero ver a esa gente horrorosa arder hasta convertirse en carbón. Me llaman marido en alquiler. ¿Cómo dijo? Esta vez haz bien el trabajo. Y antes de salir de la casa, asegúrate que la caja de fósforos no esté vacía. No. No, mi doña. ¿Por qué dudas? Por mí, puedes usar un encendedor si quieres. Porque lo que me está pidiendo esta vez mi señora es demasiado. Ay, y aún no has visto nada. Esto es solo el comienzo. Déjeme aclararle algo. Deshacerme del cuerpo del mafioso. Enviar a mejor vida a su amiga la periodista. O deshacerme de la enfermera soplona. Eso estaba bien. Pero incendiar la mansión de Griselda... ¿Cuál es la diferencia? Es solo un servicio sucio más en tu currículum. La diferencia es que conozco a esa gente. Y soy el jefe de seguridad del condominio. No puedo. A ver. ¿Qué es lo que el señor quiere a cambio, eh? La señora tiene una deuda conmigo. Y si mal no recuerdo, nunca me pagó. Pero bueno, yo reconozco que soy muy buena paga. Y... si avivas el fuego en la choza de enfrente, con su dueña y sus hijos adentro, te pago por adelantado y de la forma que tú quieras. ¿Ahora? Ahora, ¿Aquí? aquí. ¿Dónde está mi reina del Nilo? No lo sé, Romerito. Ella es tu ama. Dios mío, mis neuronas están confundidas. Ella simplemente desapareció, se evaporó. ¿Y pues qué no está en el aposento principal? Estaba, Elsa. Estaba. Del verbo no está más. Yo también pensé que iba a pasar toda la noche aquí. Pero pasé por los aposentos reales, vi la puerta abierta Y entras a husmear. y no para encontré variar. a mi Nefertiti. ¿Tú quieres que yo te dé un consejo? No, gracias. No, pues lo vas a escuchar, Ay. fíjate. Yo que tú no me ponía a husmear y a vigilar a la patrona 24 horas, ¿eh? Get alive. ¡Eh! ¿Y a dónde va la Miss Polvo? Pues yo sí tengo vida, fíjate. Me voy a ir con el grandote ese de la vigilancia. No. Ya sí, ni me cuentes más. Va. Yo no. Yo me quedo como un fiel esclavo a proteger a mi reina hasta que las columnas de la dinastía Palmer se vayan al suelo. Como un esclavo. Fiel. ¿Todo bien? No sabría cómo responderte eso. No sé si estoy bien, mal, más o menos. No lo sé. Perdón, Reinaldo, pero no entendí. Bueno, no, es una locura mía. Acabo de tener un problema con Teresa Cristina. Ella cerró mi restaurante y me echó de casa. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ay, lo lamento mucho, de verdad. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé, ya veré. Reinaldo,
Le habla Griselda. Lo sé muy bien, reconocería tu voz con la primera palabra. ¿En dónde está ahora? En este momento registrándome en un hotel. Sí, fue el mismo donde se quedó tu nuera. Bueno, una vez me lo mencionaste y fue el primero que me acordé, la verdad. Bueno, pero querías decirme algo. Qué bueno que ya encontró un lugar en donde pasar la noche. Bueno, esta noche y muchas más, ¿eh? Gracias. Es que no pudimos continuar nuestra conversación porque llegó Quiquito. Yo me siento muy mal con todo esto. Tengo el presentimiento que toda esta confusión en su casa tiene algo que ver conmigo. Es así. Griselda, es un tema muy delicado. La verdad que no me gustaría platicarlo por teléfono. Sería más conveniente hacerlo en persona. Mi presentimiento es correcto. La salida de su casa tiene que ver conmigo. Pero, ¿sabe? Yo no quiero seguir sintiéndome culpable por eso. Griselda, por favor. Voy a ir allá al hotel para que podamos hablar. Voy ahora mismo, si usted me lo permite. La señora va a salir a esta hora y ni siquiera nos va a decir a dónde. Eso es correcto. Mamá, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? No te preocupes, Quique. Es un asunto personal. Espero no demorar. Mamá, pero qué extraño. ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es el misterio? Cuando regrese, les cuento. Yo nunca había visto a mamá salir con tanta urgencia y diciendo que es un asunto personal. ¿Qué opinas? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde va doña Griselda con tanta prisa y a esta hora? Nadie sabe, no quiso decir nada. ¿Y tú? ¿Ya supiste lo de Rafael? Claro que sabe, Antonio, por eso está así. No sabía. ¿Dónde estará mi gata de las pezuñas asesinas? Ahí. Ahí. Ese sonido yo lo conozco. Ahí. Ese es el sonido que hace un hombre cuando está haciendo trabajos pesados. No, sin amor, sin amor, sin amor. Diosa. Mi reina del Nilo. ¿Qué fue lo que dijiste? Nada, ¿por qué? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Me llamaste reina del Nilo. Sí, ¿y? El único que me llama así es Rosario Flores. ¡Ay! Tú a mí no me engañas. Fuchi. Espera, ¿qué dices? Fue una coincidencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, eres tú! ¿Yo? ¿Yo qué? Por eso sabes cómo él se dirige a mí. ¡Ay, claro! ¡Ay! ¡Tú eres su amante! ¡Guácala! ¡Guácala! No. ¿Algo más? No, por ahora no, señor Iván. Su denuncia ya fue formalizada. ¿Algunos de los clientes que sus motos fueron saboteadas han pasado por aquí? Todavía no, pero ya fueron citados, así que solo esperamos que haga lo mismo que usted. ¿Y en cuanto a Rafael? Mire, ya él confesó su crimen. Además, no solo es uno, son varios. ¡Qué locura! También dijo que las pruebas se pueden conseguir en una de las computadoras de su empresa. La situación de Rafael está muy complicada. No, bastante. Por esa razón va a estar unas horas más aquí hasta que podamos aclarar unos asuntos pendientes. Gracias. Ahora todo tiene sentido. Por eso es que siempre estás maltratando a Rosario. ¿Qué es lo que está diciendo? A mí no me gustan las pájaras. Ay, ¿cómo que no? Ay, todo esto es un disfraz. ¿Disfrazar qué?
Claro, claro. Así nadie desconfiaría de ti. ¿Qué le pasa? ¿Se fumó algo? No, yo no me he fumado nada. Esto es verdad. Es mentira. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Voy a divulgar la noticia a todo el mundo. No lo hará. Ay, ¿de qué tienes miedo? Quien nada debe, nada teme. Usted no va a ensuciar mi nombre. Solo, pues, tendrías que comportarte como todo un macho y negar el romance. Escúcheme muy bien. No va a acabar con mi reputación. Sí, ya está más acabada. Si usted suelta un rumor de esos, por más que yo lo niegue, habrá gente que lo va a creer. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Entre tu palabra y la mía va a ser muy difícil convencer a quien quiera que sea de que yo soy una mentirosa. Acabaría conmigo. A no ser que selles mis labios. ¿Con un beso? No. Haciendo lo que te pedí a la menor brevedad posible y sin ninguna paga. Mi manera de que las cosas me salgan con esta mujer resultó ser 1.000.000 de veces más lista que yo. Pero no importa. Todo el mundo sabe que yo soy un macho. Pero ella tiene razón. Un rumor así salido desde los labios de una mujer tan respetada se puede convertir en una verdad. Lo siento, Griselda. Nada personal. ¡Rosario! Sí, reina del Nilo. ¿Dónde estabas? ¿En el jardín de los cerezos? Ve a preparar un baño de espuma vigorizante como me lo merezco. Voy a preparar un impecable baño, digno de una niña traviesa y bastante sucia. ¿Perdón? ¿Qué? Explícame, Rosario. ¡Rosario! Clinton, aquí hay muchachos de cáscara dura, ¿eh? No te lo dije. Hay unos 3 o 4 que lo hacen bastante bien. Sí, pero siempre hay uno que se destaca más, ¿eh? ¿Con ese? Con ese voy a entrenar personalmente. Lo sabía. Yo también lo estaba viendo. Creo que puede llegar muy lejos. ¿Tú qué crees? Y entrenando contigo va a llegar mucho más lejos todavía. Bueno, me voy a cambiar de ropa y luego veo de qué está hecho este muchacho. Ey, si vale la pena, acuérdate de conversar y de hacer que te firme todos los papeles, ¿eh? Por favor, déjamelo a mí. Yo no voy a entrenarlo para que después se vaya con otra gente. Así es. La disputa fuera del octágono también es grande, así que es muy importante agilizar toda la documentación lo antes posible. Mañana me ocupo de eso, ¿sí? Ok. Oye, un momento. Hablando de eso. ¿Qué tienes? ¿Eso qué es? ¿Tu primer pago como entrenador? ¿Tanto? Bueno, es lo convenido, ¿no? Aún así no puedo volver a pelear. Ay, muchacho, pero todavía te sigues lamentando. ¿Qué te pasa, Máximo? No. Gracias a esta oportunidad que me dieron, puedo seguir cerca del octágono. Y he aprendido que la vida no gira en función del dinero. Hablando de eso, ¿has tenido alguna noticia de Bárbara? Hablando de dinero. Ajá. Pues sí, la veo por ahí de vez en cuando. ¿Ah, sí? ¿Y sales con ella? ¿Estás loco? Es solo una pregunta. ¿Sales o no sales con ella? Claro que no, ni en mis peores pesadillas. Estás loco. Voy a cambiar. Voy de salida. Está bien, yo me voy a quedar aquí. Mañana tengo que levantarme temprano.
Sí, bueno. Hola. Me gustaría hablar con el señor Salinas. Está hablando el propio. ¿Será que el señor dispone de un róbalo grande y delicioso para una entrega inmediata? Para la madame siempre tengo. ¿En dónde debo entregarlo? En casa, obvio. ¿Y qué hay de ese tiburón de 1,90 m que nada por ahí, por su lago? No se preocupe por él. Lo botaron del acuario. Ese tiburón fue debidamente transferido y algunas sospechas me hacen creer que él era adicto a una dieta muy específica a base de pez globo. Cruces. Con tanto bagre vistoso y hasta pirañas paseando por ahí y el tiburón prefiere un pez globo. La verdad no lo entiendo. Y yo tampoco. Es cuestión de gustos. Y en cuanto a lo que le pedí... Quédese tranquila. Su róbalo estará ahí en cuestión de minutos. Voy a esperar. Me encanta el pescado sin espinas. Voy. Pasa. Pasa. Hola.